por el bosque, no sé qué, pero podía sobrevivir porque la niña indígena sabía cómo hacer tortillas. Entonces tenía un poco de idea que el maíz pues venía que las tortillas venían del maíz y que se hacen, ¿no? Porque otras me decían, no, pues las compras en Comercial Mexicana o en Soriana o yo qué sé, ¿no? Y tiene un código de barras y yo así, bueno, respuestas sumamente válidas, pero, o sea, nos podía ayudar a identificar de qué forma tenemos esta percepción sobre maíz, ¿no? En contraste, por ejemplo, tenemos el testimonio de Lalo de 11 años, o sea, él nos decía, pues esta es mi casita y yo voy todas las mañanas antes de ir a la escuela, recojo elotes en mi milpa o si no deshiervo y no sé qué, ¿no? Entonces, la narración es sumamente diferente, o sea, porque si tú en una escuela privada primero le dices, oye, el trabajo infantil, ¿no? Pues eso es explotación, ¿no? Y claro, para el niño es parte de su vida, ¿no? Es parte de su cultura, de interactuar con sus abuelos, con su padre, o sea, y los niños al final sabían más, ¿no? Y entonces es una percepción sumamente diferente la que Annie tenía del maíz y las tortillas a la que Lalo tenía en su vida cotidiana. Bueno, así tuve muchos testimonios, pero esos eran como los más bonitos. Como me gustó mucho esa primera fase del trabajo, posteriormente regresé a las mismas escuelas, pero seleccioné 2 testimoniales muy interesantes. El primero era de José de una escuela rural, la pueden ver ahí. Es una escuela pequeñita con 2 salones, un baño, ¿no? Y un techito, pero alrededor había un pequeño huerto. Y finalmente la narrativa de Laura, de una escuela urbana. Pueden ver las diferencias ya como de tamaño, de color, de alrededor, ¿no? Y entonces esos 2 testimonios los seleccioné porque eran los que más información me podían dar. Hice un pequeño video y les pregunté después, regresé a las mismas escuelas y les pregunté otra vez a los chicos, oye, ¿cómo podría afectar el maíz genéticamente modificado la vida de José y de Laura? Y la segunda pregunta yo les hice, ¿qué es lo que necesitan para decidir si incorporan o no el maíz genéticamente modificado en México? Ok, algo que tengo que puntualizar es que los niños que van en primero de secundaria, a los que les hice esta encuesta, tienen una base sobre lo que es biología, porque en primero de secundaria con la nueva reforma educativa de la SEP incorporaba en primero de secundaria todos estos conceptos y sus libros entonces ya tenían como las bases como más elementales para poder distinguir un ser vivo de un ser no vivo, y también había ejercicios sobre organismos genéticamente modificados, lo cual me ayudó mucho. Ok, entonces aquí tenemos el testimonio de José, de 11 años, de una escuela rural. Y José les decía un poco en el video a todo mundo, ¿no? Decía, ayudo a mi abuelito en la milpa donde aprendo mucho. Durante la cosecha toda la familia participa y agradece a Dios. Para nosotros el maíz es parte de la familia y es sagrado. Me gusta crecer con él. Entonces, cuando este testimonial se presentaba, por ejemplo, a las niñas de escuelas privadas, era así como, ¿Dios? No, primero, y después, parte de mi familia, pero es un elote, ¿cómo puede ser parte de la familia un elote? ¿No? ¿Y cómo puede ser sagrado? Entonces había como muchas dudas respecto a ese, pero el testimonial de José durante la narrativa iba aclarando como ciertos puntos, ¿no? Y en contraste también tenemos, cuando yo llevé, por ejemplo, el testimonio de Laura, de una escuela privada en México, a las escuelas rurales, era sumamente contrastante también. Por ejemplo, Laura decía, Juanita, mi sirvienta, y recalco, mi sirvienta, es como el posesivo, compra las tortillas en la tienda. Mi mamá no sabe cocinar, pero sabe que si comes muchas tortillas engordas. Y así, tortillas, pero yo sé que es una planta saludable, me gusta. Entonces, es importante en esta narrativa encontrar planta saludable. Es decir, en biología lo que tú aprendes es que el maíz es una planta que tiene clorofila, que hace fotosíntesis y que está en torno con un medio ambiente, ¿ok? Entonces ese es el concepto que tienes como duro y puro, sobre todo en cuestiones urbanas, ¿no? Y entonces yo les presenté este testimonial a los niños y les dije, chicos, ayúdenme. ¿Cómo hago un proceso de toma de decisiones? Reflexionemos sobre estos 2 testimoniales. Y sí, ya se pueden estar dando cuenta. Les di primero el contexto y la forma de vida. Pueden ver las caras de los chicos pensando. O sea, y uno de ellos me dijo, oye, Wendy, pero es que cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Y eso es algo bien importante, o sea, porque si los ven, están pensando, o sea, pone tu cerebro a trabajar al máximo. Es decir, tomar decisiones no es algo fácil. O sea, y aquí los niños lo podemos ejemplificar y vean sus caras, o sea, realmente de que están pensando si ese maíz transgénico lo podían incorporar Laura y José a sus vidas.
Básicamente lo que aprendimos fue esto, que el maíz transgénico, o sea, en diferentes contextos, o sea, no sé, puede tener como diferentes aplicaciones, pero en el contexto mexicano sí hay que pensar bien qué es lo que queremos para nuestro país. Y los estudiantes que participaron en este taller también pudieron aprender de sus compañeros. Es decir, las niñas de las escuelas privadas aprendieron que el maíz es un miembro de la familia. Y las niñas de escuelas rurales también aprendieron que el maíz es un autótrofo. De la misma manera, las niñas de las escuelas privadas y urbanas aprendieron que el maíz alimenta tu cuerpo y tu alma. Y las niñas de escuelas rurales aprendieron que el maíz también tiene gran plasticidad genética. Finalmente, que es importante considerar el conocimiento tradicional y el conocimiento científico para poder hacer una defensa verdadera sobre lo que sería nuestro maíz. Es decir, necesitamos conocer tanto las cuestiones biológicas como las cuestiones culturales para poder hacer una verdadera defensa, o sea, una defensa fundamentada para el maíz. Estas fueron algunas de sus conclusiones durante el taller. Primero que nada, ellos saben que el maíz es un elemento de identidad cultural, es sagrado, pero también es un ser biológico. Y todos concordaron pues que les gusta el maíz como mexicanos, porque no importaba si eras rico o si eras pobre, si tenías más o menos. O sea, el maíz es demasiado mexicano como para no quererlo, ¿no? Y hacia la pregunta de, pues, ¿el maíz transgénico para José y para Laura lo incorporan a sus vidas o no lo incorporan? Y básicamente hubo un consenso en el que los niños dijeron, ¿por qué José tiene que usar el maíz transgénico si no responde a su forma de vida ni a sus necesidades? Es decir, es una conclusión, inclusive me atrevo a decir, bastante madura para niños de entre 11 a 13 años, y que ellos se pudieron dar cuenta a través de esta experiencia del taller que los contextos son muy importantes y que también el conocimiento científico como el tradicional hay que considerarlos para poder tomar decisiones y sobre todo que la toma